Muy buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Sean todos bienvenidos. Estamos aquí para escuchar la palabra del Señor, lo que nos convoca cada semana y la verdad es que esta, este domingo a mí me gustaría que pudiéramos comenzar con una pregunta. Eh, Sabemos que todo lo que está ocurriendo en la sociedad, en el mundo, por temas de salud, temas políticos, temas sociales y muchas cosas más. Sabemos que todas estas cosas están provocando cosas otras cosas en las personas, reacciones en las personas. Y algunos reaccionan de forma violenta, otros reaccionan con dudas, otros reaccionan con tristeza, algunos se afligen y, y y nos preguntamos, ¿habrá alguien que esté bien? Vemos a nuestro alrededor y vemos que nos damos cuenta que pareciera que todo está mal. En las noticias todo el día nos dicen que todo está mal, que a pesar de que hay esfuerzos de ciertas personas, de ciertos movimientos o como sea, a pesar de que hay algo que se está haciendo bien, todo está mal a nuestro alrededor. Y quieras o no, de una u otra manera, esto va entrando a nuestra mente y nos va empujando cada vez un poco más hacia abajo, en el sentido que nos quita la tranquilidad, nos quita eh, tal vez el gozo, nos quita la confianza en algunos casos en el Señor. Y cuando dejamos de confiar en el Señor, perdemos esperanza. Y la pregunta con la que quiero empezar, que es lo que comentaba recién, es: ¿podemos estar felices cuando todo está en nuestra contra? Tal vez todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor también influye de una u otra manera en nuestras vidas, tal vez de forma directa a nuestras vidas, a nuestra salud, tal vez, a nuestra economía, a nuestra espiritualidad, a nuestro estado eh, de salud mental. ¿Podemos encontrar paz en momentos de adversidad? Hoy pareciera que solamente se habla de lo malo. Pareciera que solamente encontramos malas noticias, solamente encontramos eh, más preocupaciones. Ok, va a salir esta ley que va a arreglar esto, pero ocurre esto otro. No sé, una vacuna, pero... y nos damos cuenta que eh, en el mundo hay un ambiente de preocupación y muchos se están centrando solo en lo malo, solo en los problemas, solo en las adversidades. Y pareciera que no hay nada más, y pareciera que esa sensación de que no hay nada más, o que nada bueno está pasando, que nada bueno podría pasar, está quedando también en la mente de muchos. Probablemente, como decía, algunos se han visto afectados de forma más directa que otros, pero aún así debemos tener el cuidado de pensar de cuál es nuestra respuesta, no en el sentido automático y mecánico de decir sí, por supuesto, podemos estar felices, sino que en nuestra mente, en nuestro interior, cuál es nuestra convicción acerca de esta respuesta. ¿Podemos estar felices cuando todo está en nuestra contra? ¿Podemos encontrar paz en momentos de adversidad? Como cristianos, Jesús nos advirtió que seguirlo no iba a ser un camino de rosas. Jesús nunca dijo, de hecho, el Evangelio no es tus problemas se acabaron. Firme aquí y entregue sus problemas porque los vamos a deshacer. No, el Evangelio no es eso. Eso sería un falso Evangelio. Jesús no prometió que se iban a acabar todos los problemas. No ahora, por lo menos. No nos dijo, síganme y mientras ustedes vivan, nada malo les va a pasar, no se van a enfermar, no les van a robar en la casa, no van a tener problemas, todo va a ser perfecto. Jesús en ningún momento dijo eso. Pero nos advirtió, de hecho, nos advirtió que íbamos a tener problemas por seguirlo.
Y el Evangelio, como decía, no es se acabaron tus problemas, sino que es ser reconciliados con Dios a través de Jesucristo, para vivir haciendo la voluntad del Señor. Si nosotros nos centramos en eso, entonces vamos a encontrar primero una identidad, un propósito también. Entonces, los problemas van a pasar a un segundo plano. Quiero que recordemos esta pregunta, tengámosla presente, porque vamos a ir viendo algunos textos que nos van a ir ayudando y quiero que me acompañen a través de todos estos textos. En Mateo capítulo 5 encontramos las bienaventuranzas y quiero que leamos una en particular que está en el versículo 10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Inmediatamente, cuando escuchamos esta palabra, bienaventurado, aquellos que conocen un poco, saben que esta palabra tiene varios significados, ¿cierto? Que bienaventurados podría también, y de hecho en otras traducciones se traduce como dichosos o felices, afortunados, o Dios bendice a, por ejemplo, Dios bendice a los que padecen persecución por causa de la justicia. Todas estas traducciones las encontramos en distintas traducciones de la Biblia. Dichosos, felices, afortunados. Encontramos que hay una claridad en cuanto a la felicidad. Dios habla de la felicidad, claro que sí, pero no como un fin. Nuestro fin no es el ser felices a toda costa. El ser felices, pase lo que pase, no es el propósito del hombre, ser feliz. No es la realización emocional. No es eso el propósito del hombre, sino que la felicidad viene como el resultado de hacer la voluntad del Señor. Y esto, hacer la voluntad de Dios, va a traer una oposición inmediata, va a traer una oposición automática, espontánea. ¿De quién? De la carne con el espíritu, de nuestros deseos con lo que Dios desea. Dios haciendo su obra en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros, en completa oposición a nuestra carne, a nuestros deseos que van contra Dios. Nadie se despierta por la mañana diciendo, ok, desde ahora en adelante soy santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque por nosotros mismos no podemos lograrlo. Por más que queramos, no podemos. Y es el Espíritu de Dios haciendo su obra en nosotros. Y esta es la lucha interna de cada creyente. Vemos que está también esta oposición del reino del hombre con el reino de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de una u otra cosa? ¿Qué es lo que el hombre, por otro lado, dice acerca de lo mismo? Y nos damos cuenta que hay una oposición. Si vemos las leyes que se están buscando aprobar, están relacionadas a principios morales, nos vamos a dar cuenta que hoy día todo se opone a lo que Dios dice. Hay una oposición también en cuanto a la verdad y a la mentira. Nosotros como cristianos creemos que la manera de conocer la verdad es a través de la revelación que Dios mismo ha hecho de sí mismo, porque Él es la verdad. Y en cambio el hombre confía o deposita toda su confianza solamente en lo que puede ver, pasando por alto que Dios es el creador de todo lo que puede ver y está por encima de todo lo que el hombre puede ver, tocar, experimentar. El hombre ha depositado su fe en la ciencia, sabiendo que la ciencia solo se dedica a comprobar tal vez lo que puede controlar. Y Dios se escapa de ese control, por supuesto. Dios se escapa de nuestro control. Por lo tanto, la verdad que el hombre puede alcanzar a notar en su entorno nunca va a ser completa, nunca va a ser suficiente. Que Dios está por sobre esa realidad. Y Dios es el creador de la realidad. Y vemos que está esta oposición y siempre
siempre va a haber ese conflicto. Entonces, hacer la voluntad de Dios, creer en la verdad de Dios, vivir según el reino de Dios y que nuestra vida se sujete, se someta a la voluntad del Espíritu Santo, nos va a traer un conflicto con la sociedad, con nosotros mismos y esto nos va a traer algunos problemas. Tal vez como cristianos ya podríamos decir, bueno, sí, yo desde que llegué al Señor, algunas personas me comenzaron a dejar de lado, o no sé, tenía buenos amigos y cuando yo les dije que estaba yendo a la iglesia o estaba orando o leyendo la Biblia, algunos me miraron raro y ya se dejaron de juntar conmigo, no sé. Podemos haber tenido muchas experiencias, pero de una u otra manera vemos que hay una oposición a Dios. Como somos hijos de Dios, también esa oposición nos llega a nosotros. Pero ¿qué dice Mateo 5:10? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, felices, afortunados. Dios bendice a los que padecen persecución por causa de la justicia. El diseño actual hecho por el hombre caído, de familia, de sociedad, de hombre, de justicia, se opone al diseño que Dios estableció de todas estas cosas. Cuando vivimos en el diseño de Dios, vivimos entonces una verdadera libertad y alcanzamos plenitud. Nosotros podemos sentirnos y podemos saber y podemos vivir esa plenitud de vida solamente cuando vivimos según la voluntad de Dios. Porque ahí vivimos en verdadera libertad. La libertad no tiene que ver con hacer lo que yo quiera cuando quiera, sino que tiene que ver con hacer lo que debo hacer según quien realmente soy para llegar hasta a donde realmente debo llegar. ¿Quién conoce esto? Dios. El hombre, como siempre digo, da palos de ciego porque no sabe a dónde ir. Pero en la verdad de Dios, en la voluntad de Dios, nosotros encontramos todo esto. Y eso es ser verdaderamente libres, cuando esa verdad es real en nuestra vida. Lucas 6:21, que también nos habla de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte, nos dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Esto podríamos complementarlo, ¿cierto?, con lo que dice en Mateo 5, ¿cierto? Y sed de justicia. Porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Cuando hablamos de llorar, esto podríamos decir también, y lo encontraba en un comentario que nos habla de llorar debido a la debilidad espiritual, debido a esa necesidad que reconocíamos al principio de alguien hambriento y sediento de justicia. Aquellos pobres en espíritu también, esa debilidad espiritual, pero nos habla de que los que lloran reirán. Este cuadro se ve más o menos así, que la derrota se va a convertir en victoria. La derrota se va a convertir en victoria. ¿Lo cree? Amén. Jesús habla de ser saciados. Y cuando hablamos de saciar, nos habla de una llenura, como hablábamos recién, de una plenitud. Y esto tiene que ver con que lo que hace el Señor en nosotros nos lleva a llenar más, a ser llenos más allá de las expectativas. Cuando nuestras debilidades humanas y espirituales nos sobrepasan, Él convertirá el llanto en risa. Esto es la confianza en su obra redentora. Cuando nosotros confiamos en la obra del Espíritu Santo, que nos redime, nos regenera, nos transforma, nos sana, nos consuela, entonces ese llanto por la aflicción, ese llanto por la debilidad humana o espiritual, ese llanto por la adversidad, por los problemas, por la enfermedad, convierten en risa. Confiamos en el Señor. Podemos reír en medio de los problemas. ¿Cómo es esto posible? Segunda de Corintios 12, 9 al 10, dice lo siguiente.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Encontramos que este texto nos dice mucho. Yo le invito a que pueda leer todos los textos que están, los versículos que están alrededor de del 9 y 10 de 2 de Corintios 12, porque hay mucho que tomar de ahí. Pero lo primero que vemos es que Pablo, que un poquito antes nos dice que Pablo reconoce que él tiene un aguijón en la carne y reconoce que el propósito de eso era para no volverse orgulloso de lo que Dios hacía a través de él. Él tenía todo un currículum y todo un nombre que lo acompañaba, todo un testimonio, pero también tenía este aguijón en la carne. Y él decía, bueno, porque con esto me recuerda que a pesar de todo lo que yo he hecho y todo lo que podríamos decir que es para alimentar el ego, él se acordaba que era un hombre que todavía, a pesar de todo lo que había hecho, necesitaba a Dios. Y que siempre lo iba a necesitar. Que siempre tendría que acudir a Dios y depender de Él y confiar en Él. Y no depender de las habilidades, de los estudios que tenía, de cualquier otra cosa, sino que depender de Dios. Y eso es lo que muchas veces cuesta. Decir, ok, tengo trabajo, tengo, no sé, tengo una buena familia, tengo una casa, tengo, no sé, lo que usted quiera que o crea que trae cierta estabilidad o cierta felicidad, cierto grado de felicidad. Y con eso podríamos decir que ya hicimos lo que teníamos que hacer en nuestra vida. Y eso es precisamente dejar de lado el propósito de Dios para nuestra vida. Dejar de andar en la voluntad de Dios. Conformarnos con algo que el mundo nos dice que puede ser un propósito de vida. Es incompleto. No nos va a llenar. Nunca va a provocar en nosotros plenitud. Pablo reconoce su aguijón. Pablo reconoce que tal vez tenía un problema de orgullo y que Dios permitía eso ahí. Y él le había pedido al Señor que lo quite. Y Dios le da esta respuesta, bástate mi gracia. Wow. El aguijón podría ser una enfermedad. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero sea lo que sea, para Pablo, a pesar de permanecer con eso en su vida, Pablo lo convertía en un motivo de alegría. Él decía, yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y vaya que las había vivido. Había vivido todo eso que de una manera que solo podemos leer e imaginarnos, pero probablemente el asunto fue mucho mayor que todas las cosas que vivió Pablo. Por supuesto también vivió cosas buenas, no solamente cosas malas le pasaron, vivió cosas grandiosas, tuvo experiencias únicas en su vida, pero también no estuvo exento de todos estos problemas y dificultades, adversidades, oposiciones por hacer la voluntad del Señor, por vivir en la voluntad de Dios. Así que él se alegraba. Esto malo lo convertía en un motivo de alegría, porque al ver su debilidad, y esto es lo que nosotros debemos aprender, al ver nuestra debilidad, el poder de Cristo actuaba en él, y el poder de Cristo lo hacía más fuerte. No podemos dejar de lado la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos pretender que podemos crecer sin que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. No podemos creer que hemos madurado en el Señor, en nuestra vida cristiana, si el Espíritu Santo no ha hecho una transformación. No estoy hablando, piensen en una casa. Cuando usted tiene una casa y la quiere transformar, usted no pinta las paredes solamente, no pone papel mural solamente.
son posibles mejoras. Pero cuando hablamos de una transformación, botamos paredes, botamos piezas, agrandamos por aquí, por allá, hacemos cambios reales, cambios grandes, cambios estructurales. Y eso es lo que también ocurre en nuestra vida. Dios hace cambios en nuestra estructura mental, en nuestro corazón, en en lo más profundo de nuestro ser, nuestra manera de creer, nuestra manera de vivir, de sentir, en todo. Cristo actúa en él y lo hace más fuerte. Cuando dejamos que Dios actúe en nuestra debilidad, sometemos, aunque pareciera que el sometimiento es debilidad, el sometimiento a Dios trae fuerza. Que Dios nos hace fuerte. Que Dios está en nosotros, dando esa fuerza. Y quiero que veamos un pasaje de la Biblia que a mí me gusta mucho. Y quiero que nos imaginemos esto mientras lo estamos leyendo. No en el sentido de que inventemos algo nuevo, sino que tratemos de ver lo que está pasando. Le invito a que pueda buscar también ahí en Hechos capítulo 12, desde el versículo 6 al 17, dice lo siguiente. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados, otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete, ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras, es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Por supuesto, no podemos dejar de lado el contexto, los versículos anteriores. Entonces, quiero contar algo brevemente acerca de esto. Herodes Agripa comienza a perseguir a los cristianos y manda a matar a Santiago y encarcela a Pedro. Pensemos en esto. Como Pedro, Herodes, una autoridad, manda a matar a Santiago. Él se entera, probablemente se preocupa. Y como Herodes ve que esto agrada a los judíos, se hace el lindo y manda a encarcelar a Pedro. Obviamente no era para felicitarlo, sino que le iban a hacer un juicio esa noche y luego lo iba a entregar a lo que dijeran los judíos y que los judíos obviamente iban a pedir también su muerte. O sea, prácticamente estaba sentenciado a muerte ya, antes del juicio. Eh, y vemos que si se puede estar peor que esto. Y nos damos cuenta cómo qué es lo que revela la adversidad. Eh, Hay algo muy bonito que dice al final. Dice, donde muchos se habían reunido a orar. Encontramos nosotros que en el versículo 5, justo el versículo antes del que donde comenzamos a leer, dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La adversidad revela en quién tenemos puesta nuestra confianza. Yo no sé si a usted le ha pasado que algo le ha dado un susto de repente, nos asustamos siempre de repente, ¿cierto? Pero cuando algo le da miedo, se asusta, ¿cuál es nuestra reacción? Algunos tienen reacciones muy divertidas,
otros vergonzosas incluso, pero siempre tratamos de agarrarnos de algo. No voy a contar algunas cosas personales, pero yo he tenido reacciones muy, muy chistosas. eh, y, y a veces tratamos de agarrarnos hasta del aire cuando nos asustamos de una forma desmedida llega a ser divertido. Y pensemos, ¿qué haríamos nosotros si nos llegara a pasar esto? Oh, Pedro está en la cárcel. Santiago está muerto. Pedro va a morir. Pero la iglesia, ¿qué hace? Oremos por la familia de Pedro, ya que Pedro va a morir. No, la iglesia comienza a orar. Comienza a orar. Comienza a, a recordar en quién tiene puesta su fe, dónde está su confianza. No oraban para que Pedro no sufriera tanto. Oraban para que el Señor lo saque de ahí. Y Dios responde a esa oración. Dios responde a la oración de la iglesia. Y esto es espectacular porque vemos que ante esa debilidad, ante ese problema, esa adversidad tan grande, como el prácticamente estar sentenciado a muerte, ellos muestran toda su confianza en el Señor. Y en esta ocasión la adversidad sacó lo mejor de ellos. Ve, ¿qué es lo que saca la adversidad de nosotros? ¿Saca a relucir nuestra fe? ¿Saca a relucir nuestros miedos? Nuestra desesperanza. Cuando nosotros reconocemos por la fe, reconocemos que Dios nos puede ayudar y clamamos, entonces estamos expresando que le necesitamos. Y esto es bueno. Esto es bueno. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Qué? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y de ellos, reino de los cielos. Recordemos cuál es la condición de Pedro. Dice el pasaje que acabamos de leer, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, estaba sujetado con 2 cadenas. Estaba entre 2 soldados, entre medio de 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Estaba descalzo, estaba sin abrigo, estaba resguardado, habían distintas guardias y además había una puerta de hierro. Y estaba prácticamente sentenciado. Y vuelvo a hacer esta pregunta, ¿se puede estar peor? Tal vez nosotros podemos pensar en nuestra propia experiencia y en lo que nos ha pasado y podríamos hacernos esta misma pregunta. ¿Se puede estar peor? ¿Pueden las cosas ponerse peor todavía? ¿Qué tan malo ha sido lo que estamos viviendo ahora o tal vez lo que hemos vivido un tiempo atrás? Tal vez lo que ahora, hoy, estamos viviendo, que probablemente no tenga nada que ver con el COVID-19. ¿Se puede estar peor? Pero la condición de Pedro nunca va a determinar todo. Lo que determina todo es la obra de Dios. Lo que Dios puede hacer. No importa tu condición. No es que no sea importante, sí lo es. Lo que digo es que no es determinante tu condición para lo que Dios puede o no hacer. Porque Dios puede hacer más de lo que tú crees que Dios puede hacer. y de formas más, no sé, sorprendentes que Dios podría actuar. La obra de Dios en este caso es que Dios envía un ángel. Dios envía un ángel. Y el ángel lo despierta. Pedro estaba durmiendo. El ángel lo despierta. Le saca las cadenas. Es que el ángel, Dios saca sus cadenas. Lo hace recuperar su ropa. Le dice, ya vístete, ponte las sandalias, ponte el abrigo. Lo hace caminar. Sígueme, le dice. Le abre la puerta milagrosamente. Hermanos, van caminando. Y de repente la puerta se abre. Probablemente todas estas instrucciones que le daba el ángel eran porque Pedro
probablemente, y como dice ahí, él pensaba que estaba soñando. Yo no sé qué cara tendría Pedro en ese momento, pero el ángel, vístete, ya, rápido, levántate. No sé, debe haber tenido una expresión de confusión tal vez, pero él obedece igual. Y sigue las instrucciones que le daba el ángel y comienza a salir, comienza a caminar y él dice, oh, buena, voy saliendo. Y cuando se vio afuera y el ángel desaparece, recién él dice, oh, era verdad. Probablemente ahí se dio cuenta que estaba despierto y que todo lo que había hecho había sucedido de verdad. Dios lo saca de una manera milagrosa y Dios puede obrar de formas milagrosas hoy también. Y Pedro tiene la libertad. Hermanos, yo hoy no quiero seguir dándole vueltas al asunto, creo que está bastante claro, ¿no? Quiero hacer una invitación, quiero que cualquiera sea la condición en la que estemos hoy día, que nos pueda estar trayendo o llevando hacia una condición emocional o espiritual que vaya en picada hacia abajo. Yo quiero invitarte a que dejemos de lamentarnos, a que dejemos de condicionar a Dios por lo que nos está pasando. O dejemos de culparlo incluso. O incluso dejemos de alejarnos. Y clamemos al Señor. Yo sé que he dicho esto muchas veces, pero si aún las preocupaciones nos ganan, y aún el problema está llevando nuestra fe de lado y no al revés, yo te invito a que clames al Señor, a que dejemos que venga lo mejor dentro de nuestra debilidad, a que aparezca eso que Dios quiere sacar de nosotros, eso que Dios empieza a desarrollar cuando somos débiles. Es cuando Él muestra su poder, nos damos cuenta que tenemos que dejar que Dios sea Dios. Te invito a que hagamos una oración de confianza en el Señor. Que levantes un clamor en este momento y que tomes la decisión de confiar en el Señor. Tal vez me puedes decir, ok, yo ya lo hice, pero sí, mi problema sigue ahí, las preocupaciones siguen ahí y en realidad no he dejado a Dios que sea Dios, no he dejado que Dios actúe en mí, no he dejado que Dios haga esos cambios que Él sabe hacer, que Él quiere hacer, no he dejado que el Señor desarrolle la fe que tal vez me falta. Yo te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Haz tu propia oración y ríndete al Señor. Rinde tus problemas al Señor. Y levanta este clamor conmigo. Así como la iglesia clamaba por Pedro. Levanta este clamor por ese problema que te tiene abajo, que te tiene amarrado. Tiene tal vez encarcelado, prisionero. El Señor puede traer libertad a tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, confiados en que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú desde el principio y antes de la fundación del mundo ya eras Dios. Que tú nos conoces, tú nos formaste. No hay nada que de ti se escape. Tú tienes el control de todo, Señor, y te pedimos que nuestra mente, Señor, pueda permanecer enfocada en ti. No queremos, Señor, dejarnos llevar por nuestras emociones, por los sentimientos que los problemas nos hacen sentir. No queremos que nos dominen nuestras emociones, Señor. No queremos, Señor, que nuestra fe sea arrastrada por los problemas, sino al revés, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestra vida,
Fortalece nuestra vida, Señor, espiritual. Fortalece nuestra vida física, Señor, también. Y haz que tu obra, Señor, pueda completarse en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú seas trayendo libertad a aquellos que aún están presos de sus preocupaciones, presos de sus problemas, Señor, que no han podido, Señor, quitar la mirada de los problemas y ponerla en ti, Señor. Yo te pido que tú seas trayendo libertad. Hoy clamamos por ti, Señor, clamamos para que seas tú obrando, Señor, en sus vidas. Pedimos, Dios, que tú pongas tu mano, Señor, sobre cada uno de aquellos que están pasando por algún problema o una enfermedad, Señor. Yo te pido que tú seas sanando o respondiendo, Señor, de la manera en que tu voluntad tiene para nosotros. Padre, dejamos dirigir por ti. Renunciamos, Señor, a todo temor. Ponemos nuestra confianza en tu voluntad. Trae fuerzas, Señor, a los que están débiles, a los cansados, para que podamos decir, a pesar de todo, dichosos, bienaventurados. Gracias, Señor. Y siempre en ti hay esperanza, siempre en ti encontraremos una puerta que se abrirá sola por tu obra delante de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Te invito a que pueda revisar los pasajes que estuvimos leyendo durante esta predicación y que si es primera vez estás conectando, primera vez que estás con nosotros en Agua Viva, te invito a que puedas contactarte con nosotros. Escríbenos y si tienes una necesidad de oración, compártela con nosotros. Amén. Hermanos, quisiera verlos, todavía no se puede, pero ya va a llegar el día. Tengamos paciencia, confianza en el Señor y sé que el Señor les va a bendecir. Amén. Señor les bendiga.